Tengo 26 años y trabajo como cajera en un supermercado. No gano mucho, unos 8,000 pesos al mes, pero siempre he tratado de ser responsable con mi dinero. Hace 3 años necesitaba un lugar donde vivir porque ya no podía seguir con mis papás. Ellos viven en un cuarto chiquito y ya no había espacio para mí. Mi amiga Sandra me ofreció compartir su departamento. Nos conocíamos desde la prepa. No éramos súper amigas, pero nos llevábamos bien. Ella trabajaba como secretaria y ganaba un poco más que yo. El departamento cuesta 6,000 al mes, me dijo. Si lo compartimos, son 3,000 para cada una. Más servicios como 1,500 más. Total, 4,500 cada una. Para mí era perfecto. Podía pagarlo. Acepté ese mismo día. Los primeros meses todo estuvo bien. El departamento era pequeño pero bonito. 2 cuartos, una sala comedor, cocina y baño. Yo tenía mi cuarto y ella el suyo. Compartíamos el resto. Sandra se encargaba de pagarle al dueño porque ella ya vivía ahí desde antes. Yo le daba mi parte cada mes y ella hacía el pago total. Me parecía justo. Pero después empecé a notar cosas raras. Sandra siempre decía que no tenía dinero. Que apenas le alcanzaba. Pero compraba ropa seguido. Se hacía las uñas. Salía a comer fuera. Pedía comida a domicilio casi todos los días. Cuando yo le preguntaba, ella decía, es que mi mamá me dio dinero o me pagaron un bono en el trabajo. Yo le creía porque no tenía razón para no creerle. Además, Sandra empezó a pedirme que comprara más cosas para la casa. ¿Puedes comprar el papel de baño esta semana? ¿Puedes traer jabón? ¿Puedes comprar comida para las 2? Al principio no me molestaba. Pensaba que estábamos compartiendo gastos. Pero después me di cuenta que yo siempre era la que compraba. Sandra nunca ponía nada. Cuando le decía algo, ella se molestaba. Es que ahorita no tengo. La próxima yo compro. Pero la próxima nunca llegaba. También empezó a usar mis cosas sin pedir permiso. Mi champú, mi comida, mi ropa. Una vez hasta usó mi plancha de pelo y la rompió. Ni siquiera me pidió disculpas. Se rompió sola, dijo. Pero yo aguantaba. Necesitaba lugar donde vivir y no quería problemas. Entonces conoció a su novio. Se llamaba Roberto. Empezó a venir al departamento seguido. Al principio solo los fines de semana. Después entre semana también. Después todos los días. Prácticamente vivía ahí. Usaba la regadera. Comía de mi comida. Veía la tele en la sala hasta tarde en la noche cuando yo quería dormir. Le dije a Sandra, tu novio está aquí todo el tiempo. Si va a vivir aquí, debería pagar algo, ¿no? Ella se enojó. No vive aquí. Solo viene a visitarme. No seas así. Pero usa los servicios. Come. Se baña. No seas exagerada. Es mi novio. ¿Qué quieres? ¿Que le cobre por bañarse? Me hizo sentir culpable. Como si yo fuera la mala por decir la verdad. Roberto empezó a dejar sus cosas en el departamento. Ropa, zapatos, su cepillo de dientes. Tenía su propio espacio en el closet de Sandra. Vivía ahí. Pero yo seguía pagando la mitad de todo. Un día llegué del trabajo y Sandra estaba en la sala con Roberto. Se veían serios. Necesitamos hablar, dijo Sandra. Me senté. Mi corazón empezó a latir rápido. Sabía que algo malo venía. Roberto y yo vamos a vivir juntos, dijo Sandra. Ya viven juntos. Él está aquí todos los días. No, oficialmente. Él va a mudarse. Y necesitamos privacidad. Como pareja. Ok, y tú tienes que irte. Sentí como si me hubieran tirado agua helada. ¿Qué? Es que el departamento es chico para 3 personas. Y nosotros necesitamos nuestro espacio. Pero yo pago la mitad de la renta. Llevo 3 años viviendo aquí. Lo sé. Pero es mi departamento. Yo estaba aquí primero. Y ahora necesito que te vayas. ¿Cuándo? En 3 días. ¿3 días? Sandra, no puedo encontrar un lugar en 3 días. Lo siento. Pero ya decidimos. Roberto ya dio su aviso en su casa. Ya no hay vuelta atrás.
Me paré temblando de rabia y de miedo. Esto no es justo. La vida no es justa. Tienes 3 días. Me fui a mi cuarto llorando. No podía creer que mi amiga me estuviera corriendo así. Sin avisar. Sin darme tiempo. Esa noche busqué departamentos. Pero todo era muy caro para mí sola. Los que podía pagar estaban en zonas peligrosas o muy lejos de mi trabajo. Llamé a mis papás. Me dijeron que podía volver con ellos, pero íbamos a estar muy apretados. No había más opción. Al día siguiente, Sandra actuaba como si nada. Normal. Hasta amable. ¿Ya encontraste algo?, me preguntó con una sonrisa falsa. Me voy a ir con mis papás. Ah, qué bueno. ¿Ves que sí se resolvió? Como si ella no hubiera sido la que me causó el problema. Empecé a empacar mis cosas. 3 años de mi vida en cajas. Ropa, libros, todo lo que había acumulado. Cuando estaba empacando, encontré algo. Unos papeles que Sandra había dejado sobre la mesa del comedor. Eran recibos. Recibos de pago de renta. De los últimos 6 meses. Los leí. Y sentí que me hervía la sangre. La renta no era de 6,000 pesos. Era de 4,500. El dueño le había hecho un descuento a Sandra hace un año porque ella llevaba tiempo ahí y siempre pagaba a tiempo. Pero Sandra me seguía cobrando 3,000 pesos a mí. Y los servicios también eran más baratos de lo que ella me decía. Hice las cuentas rápido. En un año, Sandra se había quedado con como 9,000 pesos de más. Dinero que yo le di pensando que era para la renta, pero que ella se metió a su bolsa. Y si revisaba desde que el descuento empezó, probablemente eran más de 20,000 pesos que me robó. Me robó mi dinero. Y ahora me estaba corriendo. No le dije nada en ese momento. Me quedé callada. Terminé de empacar. Me fui con mis papás al tercer día como ella me pidió. Sandra ni siquiera me ayudó a cargar mis cosas. Se quedó en su cuarto con Roberto mientras yo subía y bajaba caja sola. Cuando me fui, solo me dijo cuídate como si fuéramos amigas despidiéndose normalmente. Durante una semana estuve enojada, triste, frustrada. Dormía en el piso del cuarto de mis papás. Me sentía como fracasada. Había confiado en Sandra y ella me usó. Pero el enojo se convirtió en algo más. En un plan. Primero, busqué al dueño del departamento. Encontré su número en unos papeles viejos que Sandra me había dado cuando me mudé. Le llamé. Buenas tardes, señor. Disculpe la molestia. Yo vivía en su departamento con Sandra. Ya me salí, pero tengo una pregunta. Dígame. ¿Cuánto es la renta del departamento? 4,500. Le hago descuento a Sandra porque es buena inquilina. ¿Desde cuándo es ese precio? Como desde hace año y medio. Año y medio. Sandra me estuvo robando por año y medio. No solo un año. ¿Y ella le dijo que yo vivía ahí? Sí, me dijo que tenía un roommate. Por eso no le subí la renta cuando se vencía el contrato. Le mantuve el descuento porque me dijo que ustedes compartían los gastos. Entiendo. Gracias. Colgué. Tenía la confirmación que necesitaba. Segundo, revisé el contrato de renta que Sandra me había mostrado cuando me mudé. Era una copia que ella me dio para que tuviera los datos. Lo había guardado todo este tiempo. El contrato decía claramente que no se permitían más de 2 personas viviendo en el departamento sin avisar al dueño y sin pagar un depósito extra. Roberto había estado viviendo ahí por meses. Sin que el dueño supiera. Eso violaba el contrato. Tercero, tomé fotos. Antes de irme, había tomado fotos del departamento con mi celular. Fotos donde se veían claramente las cosas de Roberto. Su ropa, sus zapatos, sus cosas de baño. Prueba de que él ya vivía ahí. Y cuarto, recordé algo. Sandra me hacía transferencias bancarias cada mes por mi parte de los servicios que supuestamente yo le debía además. Pero cuando revisé mis estados de cuenta, vi que ella nunca me había devuelto nada. Solo me cobraba más y más. Tenía todas esas transferencias guardadas. Prueba de que ella me cobraba cantidades que no coincidían con los gastos reales. Durante 2 semanas junté toda la información. Organicé todo. Hice cálculos exactos de cuánto me había robado, 27,000 pesos en año y medio. Entonces contacté al dueño otra vez. Esta vez en persona. Fui a su casa. Señor,
Necesito hablar con usted sobre Sandra y su departamento. Le mostré todo. Los recibos donde se veía la diferencia de precios. Las fotos de Roberto viviendo ahí sin su permiso. Las transferencias bancarias donde Sandra me cobraba servicios inflados. El señor se puso muy serio. Esto es muy grave. Ella me está mintiendo. Y está violando el contrato. Lo sé. Por eso vengo a decirle. Porque usted merece saber qué está pasando en su propiedad. Voy a hablar con ella. Gracias por decirme. Hay algo más. Yo quiero demandarla por el dinero que me robó. ¿Usted me apoyaría como testigo? Para confirmar cuánto era la renta real. Claro que sí. Lo que ella hizo está mal. Conmigo y contigo. Perfecto. Tenía al dueño de mi lado. Contraté un abogado. Uno barato que me recomendó una compañera del trabajo. Le mostré todo. Me dijo que tenía un caso bueno. Esto es fraude. Ella te cobró por servicios que no costaban eso. Te mintió sobre la renta. Es dinero que te obtuvo con engaños. ¿Cuánto cuesta demandarla? Como 3,000 pesos de gastos legales. Y yo te cobro 5,000. Total 8,000. Era todo lo que me quedaba ahorrado después de mudarme. Pero valía la pena. Presentamos la demanda. Sandra fue notificada oficialmente. Me llamó furiosa. ¿Me estás demandando? ¿Estás loca? Me robaste 27,000 pesos. Yo no te robé nada. Eso era la renta. La renta era de 4,500. Tú me cobrabas 6,000 diciendo que era mitad y mitad. Te quedaste con la diferencia. Ese dinero era para gastos extras. ¿Qué gastos extras? Todo lo compraba yo. El papel. El jabón. La comida. Todo. Tú me debes a mí. Por todos los años que te aguanté. No te debo nada. Y el juez va a decidir. Colgó. Me bloqueó de todos lados. Igual que hizo Carla con su prima en otra historia que supe. Pero yo ya tenía todo lo que necesitaba. Pruebas. Testigos. Documentos. Además, el dueño estaba enojadísimo con Sandra. Le mandó una carta diciéndole que tenía un mes para sacar a Roberto o iba a cancelar su contrato. Y que tenía que pagarle 3 meses de depósito extra por haber violado las reglas. Sandra tuvo que decirle a Roberto que se saliera. Escuché por otros amigos que se pelearon feo. Él se enojó porque ella le prometió que podían vivir juntos. El juicio tomó como 4 meses. Durante ese tiempo, Sandra consiguió un abogado. No sé cómo lo pagó. Su abogado dijo que yo estaba exagerando. Que no había manera de probar que ella me había robado. Que todo era un malentendido. Pero mi abogado presentó todo. Los recibos. Las fotos. El testimonio del dueño confirmando los precios reales. Los estados de cuenta mostrando las transferencias infladas. Tuvimos una audiencia. Sandra y yo tuvimos que estar en la misma sala. Fue horrible. Ella me miraba con odio. Yo traté de no mirarla. El juez le hizo preguntas. ¿Usted le cobraba 3,000 pesos de renta a la demandante? Sí. ¿Y la renta real era de 4,500 total? Sí, pero... ¿Entonces ustedes dos debían pagar 2,250 cada una? Bueno, sí, pero había gastos extras. ¿Qué gastos extras? Sandra no supo qué responder. Se puso nerviosa. Empezó a inventar cosas. El internet, la luz, el gas. Pero según los recibos que presentó la demandante, esos servicios los pagaba ella directamente o usted se los cobraba por separado. Es complicado. El juez no le creyó nada. Una semana antes de la sentencia final, Sandra me buscó. No sé cómo consiguió mi número nuevo. Me mandó un mensaje. Por favor, hablemos. No sigas con esto. Podemos arreglarlo entre nosotras. No le contesté. Me mandó otro mensaje. Por favor. Te puedo pagar en abonos. Pero retira la demanda. Mi mamá está enferma y ella está sufriendo por esto. No le hagas esto a mi familia. Su mamá. Claro. Jugando la carta emocional. Por un momento sentí culpa. Pensé en su mamá. Una señora mayor que siempre fue buena conmigo. Sandra me mandó una foto de su mamá en el hospital.
Mírala. Está así por el estrés. Tú causaste esto. Esa foto casi me hace dudar. Casi. Pero entonces recordé. Sandra me mintió por año y medio. Me robó miles de pesos. Me corrió de mi casa en 3 días. Nunca mostró remordimiento. Y ahora quería que yo sintiera lástima por ella. Tu mamá no está enferma por mí, le escribí. Está enferma por lo que tú hiciste. Tú causaste esto. No yo. La bloqueé. 2 días después fue la sentencia. El juez sentenció a favor mío. Sandra tenía que pagarme los 27,000 pesos que me robó. Más los 8,000 de gastos